Hola, buenas noches. Esta es mi presentación respecto a la actividad relacionada con la descripción de la herramienta, que en este caso es la lista de chequeo, eh, para la especialización tecnológica en gestión en laboratorios de ensayo y calibración en 17025. Bueno, puntualmente vamos a hablar sobre la lista de chequeo. La lista de chequeo es una herramienta que se utiliza puntualmente para el control de los procesos. Lo que se hace literalmente es en el proceso ir revisando ítem por ítem y se escriben las particularidades de cada ítem para evaluar el estado de un sistema de gestión. En este caso nuestro alcance, y puntualmente para la herramienta que yo seleccioné, mi alcance va a ser NTC ISO IS 17025-2005, que es la que está pues implementada actualmente en el país, es la última actualización en el país. También es la misma que utiliza ONAC para la acreditación. Entonces considero que es la herramienta eh, base para poder realizar la lista de chequeo, ya que digamos que la necesidad del país o la necesidad de los profesionales del país el alcance es esta norma. Bueno, mi herramienta puntualmente la quise orientar, bueno, inicié puntualmente, hablo del requisito, enumero el punto de la norma, ¿sí? Literalmente cada uno de los puntos. Siempre me ha gustado utilizar la opción de cumple, no cumple y no aplica, debido a que considero que la norma es literal y mi forma de verla es que tiene que estar completo, digamos el requisito tiene que estar conforme, si no, pues no está conforme. Así de sencillo, es como un booleano. Entonces, si el requisito no está conforme, pues no aplicará en ese momento. ¿Sí? No, digamos, no, en mi opinión, no puede estar a medias. Hablando de una evaluación, o cumple o no cumple el requisito de la norma. Aparte de eso, también se deja, digamos, el ítem de no aplica en el caso hipotético de que el organismo evaluador de la conformidad de pronto haya uno de sus procesos o el proceso que quiera acreditar no aplique alguno de los parámetros o de los requisitos de la norma. La verdad, pues mi experiencia llega hasta ahí, no, digamos, no conozco, yo solamente conozco por la parte de equipos de medición, y de pronto de pronto hay otro tipo de equipos, no, la verdad no, ahí sí no sabría de pronto en qué puntos no puede aplicar. Lo relaciono mucho a 9001-2015, que por ejemplo en el numeral que habla de la parte de diseño, algunas empresas no aplican y pues Contec cuando hace la certificación no lo tiene en cuenta. Yo creería que con 17025 sucede lo mismo. Por otra parte, también hablamos de la parte de observaciones, que es obviamente donde uno como evaluador o como la persona que hace el diagnóstico relaciona la eventualidad que sucedió del por qué cumple, o en el cuyo caso, que es el más frecuente, de por qué no cumple, y en el caso de que sí cumpla, pues el nombre del formato o del proceso o del recurso que hace que esto cumpla o no cumpla. Bueno, inicialmente yo trato puntualmente los numerales 4 y 5 de la norma.
donde hablamos de los requisitos relativos a la gestión y la parte de equipos. Entonces comenzamos con el 4.1, que habla de la organización, de que debe ser una entidad legalmente constituida, habla de la imparcialidad, de la independencia, de que los roles y los cargos, las responsabilidades deben de estar definidas. Por otra parte, que exista un manual, hablando de la parte del 4.2 que habla del sistema de gestión, que exista un manual de calidad, que tenga unos objetivos, que estén definidos, que estén documentados, que existan unos procedimientos para el control de documentos, que estén definidos, que estén documentados, que se relacionen los tipos de documentos. El 4.4 se relacionó también en mi documento, que habla de la revisión de los pedidos, ofertas y contratos. Puntualmente, aquí hablamos de las necesidades del cliente, de las capacidades, de los recursos que tenemos para generar nuestro servicio, de los métodos que se van a utilizar para generar nuestros servicios, en cuyo caso tienen que estar definidos, tienen que estar documentados, todo lo que la norma, digamos, en estos numerales exija, que obviamente esto es como un muy pequeño resumen de la 17025, que especifica muy bien cuáles son los requisitos. La parte de subcontrataciones de ensayo y calibración, todos los requerimientos que se le deben pedir a los subcontratados, por ejemplo, que tienen que ser laboratorios acreditados, en cuyo caso tienen que tener unas políticas definidas. La parte de compras en el 4.6, que habla de compras de servicios y de suministros, lo mismo, tienen que haber evaluaciones de proveedores, tiene que estar documentado todo el proceso de compras, que se haga, digamos, que se evalúen los proveedores, que se haga selección, que se hagan cotizaciones, y por su parte la recepción también de los insumos. La parte de servicio al cliente, puntualmente las 17 pues siempre hablan de la parte de confidencialidad. Obviamente siempre está en la norma, hablamos de la parte de quejas, los procedimientos que se deben de llevar para las quejas que se deben de recaudar, que se deben dejar documentados. Bueno, eso puntualmente hablando de los registros, y las acciones correctivas que se van a tomar dependiendo de cada una de las quejas, si aplica o no aplica a la queja del usuario. Para la parte de productos no conformes tenemos el 4.9, se habla de los procedimientos que se deben de llevar a cabo, las responsabilidades, el impacto que puede tener en la organización este tipo de productos no conformes, las acciones correctivas y obviamente la comunicación con el cliente. Hablemos de la parte de la mejora, siempre en el ciclo PHBA encontramos la parte de la mejora. Puntualmente la calidad siempre está orientada a esto y es muy lógico que la norma tenga en su numeral 4.10 la parte de mejora, que habla de las acciones correctivas, las acciones preventivas que se deben tener y la retroalimentación que debe tener el sistema de gestión. Aquí puntualmente las acciones correctivas están en el 4.11. Tienen que haber unos procedimientos para acciones correctivas, tienen que haber un análisis de causas, los registros correspondientes, se debe llevar a cabo un seguimiento. Las acciones preventivas, de la misma forma tiene que estar documentada el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo las acciones preventivas y cómo se van a identificar. Control de los registros, que puntualiza y
puntualiza en los registros que se deben llevar a cabo, que deben de tener los laboratorios respecto a sus ensayos. ¿Sí? Entonces, que sean legibles, que sea un sistema adecuado a las necesidades y las características del laboratorio. En fin, entre otras cosas que puntualiza la norma para esta parte del proceso. Por otra parte, finalizando esa parte, la parte de gestión, hablamos de las auditorías internas, puntualmente la exigencia es que sea un anual, mínimo un anual, pero igual esto queda a las necesidades del organismo evaluador de la conformidad. Tiene que haber un programa de auditorías internas, tiene que haber un cronograma de auditorías internas. Las personas que van a ejercer como auditores deben de ser independientes, ser imparciales y tener la formación en esta área. Y por último, hablando del numeral 4, que habla de la parte de gestión, hablamos de la revisión por la dirección, que como todos conocemos es el último proceso que se lleva a cabo, donde la alta dirección se alimenta de toda la información generada del sistema de gestión y genera sus indicadores, genera sus conclusiones y sigue su proceso en la parte de retroalimentación para mejorar el sistema de gestión. Obviamente es importante que puntualmente en el 4.1 se habla, y ese es el compromiso por la dirección. En esta parte, en la revisión por la dirección, la alta dirección se compromete a mantener el sistema de gestión, porque todos sabemos que esto es una cuestión de compromiso de las personas, no solamente de la alta dirección, sino también de todos los involucrados en la compañía. Por otra parte, hablamos ya de los requisitos técnicos. Primero, los requisitos de gestión. Es de conocer que este tipo de normas puntualiza los requisitos técnicos, porque digamos que su proceso que genera valor está muy relacionado con la parte técnica. Entonces es importante que tanto su infraestructura, como sus equipos, como su personal y como sus procedimientos se encuentren adecuados y regidos a los estatutos, normas, resoluciones, leyes, decretos que hayan de manera nacional o internacional. Aparte de eso, también que todos sus equipos estén calibrados y tengan una trazabilidad de manera internacional, y que todos sus procesos sean transparentes y regidos a normas nacionales o internacionales, cada quien cuyo sea el caso correspondiente, o por lo menos procedimientos que hayan demostrado que tengan validez. Entendemos que al hacer ensayos o al hacer calibraciones estamos dando dictámenes de resultados que pueden inclusive salvar vidas. Entonces es importante que toda nuestra infraestructura y equipos y personal y procedimientos esté en sus óptimas condiciones técnicas. Por ende, el 5.0, los requisitos técnicos es tanto como el 4 y como el 5 los elementos más importantes de la norma, si no es la norma misma de estos dos. Primero pues hablamos de generalidades, hablamos de las instalaciones, los equipos, el muestreo, las incertidumbres que tienen el personal. En el 5.2 ya puntualizamos en el personal, hablamos de la parte de capacitaciones, los perfiles de cargo, descripción de cada uno de los puestos de trabajo,
se hace un análisis de que todo el personal que haga, que esté relacionado con el proceso misional de la empresa, puntualmente, sea óptimo en sus características técnicas, en sus estudios, en su formación, y se encuentre apto para poder dar un dictamen técnico de un suceso. Ahora pues hablamos de las instalaciones y las condiciones ambientales. Es importante, las instalaciones son uno de los elementos más importantes. ¿Y por qué? Porque pues obviamente dependiendo de las instalaciones es donde se van a hacer el muestreo de las pruebas, y los resultados pueden variar. De la misma forma, las condiciones ambientales, los resultados pueden variar, sobre todo en elementos que sean sensibles, por ejemplo, a la temperatura o a la humedad. Entonces todo esto se debe tener en cuenta. En el 5.4 hablamos de los métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos. Entonces es ahí donde el OEC, o el organismo evaluador de la conformidad, investiga qué tipo de métodos va a usar, qué tipo de métodos están estipulados en el país de manera internacional, regionales o nacionales. Busca si el método está normalizado o no normalizado, y pues lo toma como suyo. En este numeral se verifican que todos los métodos estén bajo procedimientos, bajo estándares, y si no lo están, que de alguna forma se hayan hecho pruebas correspondientes para que estos métodos se verifique su funcionamiento por una entidad que sea imparcial e independiente del organismo evaluador de la conformidad. La parte de equipos, de la que ya tocamos en algún momento, primero obviamente que el organismo evaluador de la conformidad identifique todos sus equipos, identifique los equipos misionales, que tengan calibraciones y que tengan verificaciones intermedias, que las calibraciones sean con entes acreditados y tengan una trazabilidad internacional, dependiendo obviamente del tipo de variable que se esté manejando, pero normalmente que tenga una trazabilidad internacional. Mantener un registro, mantener fichas técnicas, manuales de operación, en fin, es mantener los equipos. La parte de mantenimiento está muy relacionada con este numeral. La trazabilidad de las mediciones, ya aquí se puntualiza en el programa de calibración y verificación. Se hace un programa de calibración y verificación. Después de eso se generan procedimientos para ese tipo de servicios, y se hace un cronograma de calibración y verificación que sea de acuerdo con las necesidades del organismo evaluador de la conformidad, que si se necesitan calibraciones estén de acuerdo con unos parámetros preestablecidos, por ejemplo en periodicidad, que se haga por ejemplo un análisis de periodicidad según el ILAC G24, el documento que habla puntualmente de análisis de periodicidad, que los certificados de calibración o cualquier otro tipo de análisis de periodicidad que sea válido, que tenga en cuenta la deriva del instrumento, por ejemplo. Todo lo que de alguna forma mejor describa el proceso pueda ser relacionado con este tipo, con la parte de trazabilidad de las mediciones. Hablamos también de los certificados de calibración, que los patrones utilizados en los certificados de calibración estén calibrados y tengan trazabilidad de manera internacional, y que se hagan calibraciones internas. Por otra parte, la parte de muestreo, bueno, el muestreo, pues el 5.7 se describe puntualmente, es la técnica de recoger la muestra para poder, digamos, tener una mayor
certeza de los resultados, se evalúa que el organismo evaluador de la conformidad tenga unos procedimientos definidos para la toma de muestreo. Manipulación 5.8, manipulación de los sitios de ensayo y calibración, sistema para la identificación, verificación de las adecuaciones de la muestra, instalaciones adecuadas y seguras, monitoreo y registro de las condiciones ambientales, procedimientos para recepción, manejo, almacenamiento, protección, retención y disposición de las muestras, por ejemplo, aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo de calibración, que es el 5.9, que hablamos ya del control de la calidad. Por ejemplo, en este caso hay programas de comparación interlaboratorial. Esto se utiliza para poder comparar de laboratorio en laboratorio los resultados, que los resultados, digamos, sean, si no son exactos, son muy parecidos, que sean consistentes, que haya repetibilidad en las pruebas, que si se hace un dictamen o se hace un muestreo de algo y la prueba, el porcentaje de error sea muy mínimo entre prueba y prueba, que se note una repetibilidad. Y pues el 5.10, donde ya se termina el numeral 5, habla puntualmente del informe de los resultados. Esto particularmente va orientado al cliente y a todas las personas dentro de la organización que vayan a tomar esos resultados y vayan a dar lectura de esos resultados. Lo que pide puntualmente la evaluación es que se generen unas directrices para el manejo de ese tipo de resultados, que hay resultados que son propiedad del cliente, entonces no se deben mostrar a otro tipo de personas. Bueno, agradezco mucho la atención, fue lo que entendí de la actividad. Como pueden ver, tengo muy poco conocimiento sobre el tema. Me disculparán los docentes si de pronto no he asistido a las actividades en línea. Pues esto es porque pues he estado pues un poco ocupado en mi trabajo. Sin embargo, estoy muy contento con la especialización y pues estoy muy motivado y quiero seguir con ello.